En el nombre de Jesús, amén. Y le voy a pedir el favor que me ayuden a predicar en esta mañana la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Todos tienen? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Los hijos de Obed-edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joab el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peulatai. Porque Dios había bendecido, amén, diga, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Diga, valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Oni, Rafael, Obed, el Lazaba y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Vamos a leer todos el versículo 8. Todos estos los hijos de Obed-edom, ellos son sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Amén. 62 de Obed-edom. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Pueden estar cómodos, amados hermanos, y vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor. Y quiero, amén, compartir un pensamiento de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. El impacto de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? El impacto de la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. David había organizado el ministerio del tabernáculo. El número de líderes comprendía en un total de 38,000 judíos levitas y solamente uno geteo, un hombre de Gad. Había 4,000 cantantes en el coro, todos descendientes de los levitas, excepto uno en el coro del segundo orden, Obed-edom, el geteo. David instaló a 2,888 músicos que lo único que hacían era ministrar delante del arca del pacto de Dios 24 horas al día. Y estos, amén, David los hizo, y esto David lo hizo, amén, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y uno de esos 2,888 músicos era Obed-edom, el geteo. Porque cuando necesitaron a alguien que tocara el arpa, dice la Biblia en Crónicas 15:21, primera, Obed-edom tenía su arpa afinada. Estaban listos para tocar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos estamos listos para tocar en esta mañana? Luego el tabernáculo tenía cuatro puertas y 4,000 personas que ayudaban a cuidar esas puertas. Y el jefe de la puerta principal, a la puerta del sur, por donde entraba el rey David y los príncipes, eran Obed-edom. Aleluya. Es increíble. Amén. Pero esta historia no termina allí, hermanos, porque Obed-edom tuvo 8 hijos y 62 miembros, amén, más de su familia, nietos y bisnietos, de los cuales 18 fueron hombres valientes. Diga, valientes. Todos estos, aleluya, de los hijos de Obed-edom. Y ellos, con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Alabado sea el nombre de Jesús. Ninguno de los miembros de la familia de Obed-edom se alejaron del Señor, sino que las 62 generaciones fueron tan impactadas por esos 3 meses de la presencia de Dios en su casa, que permanecieron fieles en el servicio al Señor en el tabernáculo. Cuando damos gloria a Dios. Ahí, hermanos, donde empezó todo. Es la pregunta: ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Dónde empezó todo? Con un hombre, con un padre de familia que no se rehusó en aceptar el arca de Dios en su casa, sino que le dio la bienvenida, y su actitud por la presencia de Dios lo elevó a la dimensión donde muy pocos logran llegar. Amén. A la dimensión, aleluya, de las bendiciones nunca experimentadas. Amén. Obed-edom había estado muerto durante 240 años, y 2 de sus descendientes, Obed-edom, Eliel y Semei, fueron los que se inscribieron voluntariamente para limpiar, aleluya, la casa de Dios. Cuando damos una alabanza al Señor Jesús. ¿Qué significaría esto para este tiempo? ¿Qué significa esto para usted y para todos sus hijos y sus descendientes? Amén. ¿Qué sería esto para ellos también? 62 generaciones servían al Dios de los cielos. Cuando David, aleluya, dice, amén, trajo el arca del pacto de regreso a Jerusalén, él comenzó a cantar, amén, el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando damos una alabanza al Señor, aleluya, denle un aplauso al Señor Jesucristo.
Yo creo que la presencia del Señor está aquí en esta mañana, en este lugar. Cuando damos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy hablando en esta hora, amén, acerca del arca de Dios. Amén. Yo no sé cuántos pueden mirar a la distancia aquí al frente. Aquí tengo un símbolo. Amén. Aquí tengo, aleluya, en una forma simbólica el arca del pacto. Cuando damos gloria a Dios. Amén. En estos días la iglesia segunda de Apartador, aleluya, estamos enfocados en el arca del pacto y la presencia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana? La Biblia dice que así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio delante, aleluya, de Dios. Esta es una escena muy, amén, descriptiva, que nos revela la euforia, amén, el entusiasmo del pueblo de Israel al anunciar el retorno del arca del pacto a Jerusalén. Aleluya. Note, hermanos, algo que no fue llevada al tabernáculo de Moisés, que se hallaba construido en el monte Gabaón, a 8 kilómetros de distancia del monte de Sión en Jerusalén. Los sacerdotes se hallaron, amén, la hallaron desempeñada, aleluya, en cierta manera en el monte de Gabaón, aleluya. Había rituales en el tabernáculo de Moisés por lapso de 40 años, sin que el arca del pacto, amén, que representaba la presencia, la gloria, la unción y la bendición de Dios, se hallara en medio de ellos, detrás del velo, en el lugar santísimo. Amén. En otras palabras, es posible que una iglesia se haya funcionando semana tras semana, mes tras mes, años tras años, cumpliendo con todos los requisitos prescritos en la palabra de Dios, sin la gloria y la bendición de Dios, amén, que se haya presente en medio de ellos. Por eso cuando David trajo el arca del pacto, amén, de regreso a Jerusalén, no la llevó al monte de Gabaón, donde se hallaba erigido en el tabernáculo de Moisés, sino que la trajo a la tienda que David había levantado en el monte de Sión, llamado también en las escrituras como el monte santo. Cuando damos un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. En el tabernáculo de David, hermanos, que es un prototipo, amén, de la iglesia, no existía una cámara separada por un velo diseñada específicamente para la habitación del arca del pacto, como lo era en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de David no existía velo, no existía la presencia, la gloria y el poder de Dios se hallaba expuesto. Amén. Dice, se hallaba expuesto para todo aquel que tenía hambre y sed de Dios. Yo no sé cuántos en esta mañana me están entendiendo lo que quiero decir. David fue quien exclamó diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios viviente. Cuando le damos un aplauso a ese Dios viviente en esta mañana. Y usted dirá: ¿por qué estoy tan familiarizado con este tema? Pues le estoy diciendo que lo estamos tratando en la iglesia local, y he cogido apuntes porque yo sé que el Señor ha usado a muchos para enseñar acerca de este propósito, amén, de este arca del pacto, que significa la presencia de Dios. Y por eso quiero traerlo en esta mañana, amén, de parte del Señor a esta amada iglesia en el distrito Eje Bananero. Amén. Una vez que el arca del pacto fue colocada en el tabernáculo de David, nunca más fue removida para ser llevada de regreso al tabernáculo de Moisés. ¿Por qué razón? Ahora estos dos tabernáculos de repente se hallaban en funcionamiento a la misma vez, en la misma ciudad, en Jerusalén, pero en cierta manera, amén, en dos diferentes montes. El tabernáculo de Moisés se hallaba en operación en el monte Gabaón, y el tabernáculo de David estaba ubicado en el monte de Sión. Esto nos deja saber, hermanos, a nosotros hoy en día, que pueden existir dos congregaciones dentro de una misma iglesia. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? En el tabernáculo de Moisés espiritualmente representa la doctrina básica y elemental de la iglesia. Allí encontramos el altar de bronce, que es tipo del arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso que conduce al pecador al camino de la salvación, predicando el mensaje del arrepentimiento. Así comenzó, amén, el apóstol Juan el Bautista, aleluya, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. También el Señor Jesucristo de la misma manera predicó fuertemente el mensaje de arrepentimiento. En Lucas capítulo 13 verso 3 le predicó a un grupo de Galilea diciéndole: si no os arrepentís, amén, todos pereceréis igualmente. Amén. También tenemos en el tabernáculo de Moisés, aleluya, amén, la fuente de agua, que significa el bautismo en agua. Eso representa el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Esta iglesia predica el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Esta iglesia también predica ser lleno del Espíritu Santo. Esta iglesia también predica, aleluya, la santidad de Dios. Esta iglesia también, aleluya, se mete, amén, en ese ámbito espiritual, amén. Pero en el tabernáculo de Moisés era lo primario, era lo que se hacía. En el tabernáculo de Moisés se cumplían las leyes, se cumplía todo, amén,
ahí como estaba escrita la ley de Moisés, así se cumplía. Ese era el tabernáculo de Moisés. Pero ¿sabe qué dijo David? Amén, yo necesito algo más, aleluya, que limitarme a lo que he aprendido ya. Yo necesito, amén, ser apasionado por algo. Yo necesito que algo me mueva más. Amén, David no era cualquiera. David sabía que en el arca del pacto se encontraba la misma presencia de Dios en su vida. Cuando decimos gloria a Dios, David decidió traer el arca del pacto de Dios de la casa de Abinadab, donde había permanecido por 20 años. No la llevó a Gabaón, donde se hallaba ubicado en el tabernáculo de Moisés, sino que erigió una tienda en el monte de Sión, donde el arca, amén, de Dios no iba a estar escondida detrás de una cortina, sino que la gloria de Dios iba a estar expuesta para todo aquel que tiene hambre y sed de Dios, todo aquel que se puede acercar, Estoy hablando, amén, porque tal vez la mujer samaritana cuando vio a Jesús allá en el pozo, amén, ella dijo, ¿a dónde debemos adorar al Señor? Y ella dijo, dicen que en este lugar, y dicen que en aquel lugar, pero el Señor le dijo, no, estás equivocada, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Aleluya, yo estoy aquí diciendo de parte del Señor Jesucristo, necesitamos hambre y sed de Dios. Dicen gloria a Dios. El pueblo podía venir a cualquier hora del día para alabar a Dios. No había límites, no había restricciones, amén, para entrar al lugar santísimo, como en el tabernáculo de Moisés, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía hacerlo. En el monte de Gabaón se hallaba el tabernáculo de Moisés, donde la congregación iba religiosamente y cumplía con las leyes especificadas en la ley de Moisés. Pero la gloria de Dios no se hallaba allí, porque el arca del pacto no estaba allí, y el tabernáculo del Señor, aleluya, solamente se había vuelto un ritual. Yo no sé cuántos aquí están en este lugar y ya se conformaron con cantar, ya se conformaron con pararse, ya se conformaron, ya me sudé, ya no me paro más. Aleluya, estoy hablando con alguien, amén, que pueda valorar lo que significa el altar, la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos estamos aquí en esta hora? Aleluya, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Amén, Dios en su misericordia siempre bendijo a la gente que iba al tabernáculo de Moisés. No es que no haya bendición, Dios siempre ha bendecido, porque nos queda eso, porque Dios nos bendice. Amén. Pero yo quisiera que alguien hoy recordara un coro de antaño, amén, que dice, y es muy antiguo: yo quiero más y más de Cristo, aleluya, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Eso significa que no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos como rituales, pensando de que Dios, aleluya, va a venir a tocarnos. Yo quiero más y más de Cristo. Póngase de pie un momentito, hermanos, 5 minutitos, y cántelo con pasión, cántelo con ganas. Aleluya, no se va a ir con los hijos de este lugar. El Señor Jesucristo quiere que usted reciba más de su presencia. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más y más de Cristo. Simplemente a cumplir con una tradición domingo tras domingo, cantan sus cantos y dan sus ofrendas, y sin darse cuenta de que el arca del pacto, que representa la gloria y la manifestación sobrenatural del poder de Dios, no se encuentra detrás del velo. Nuestra relación con Dios es progresiva. Lo voy a decir de nuevo: nuestra relación con Dios es progresiva. Dios nunca esperó ni espera que sus hijos se queden estancados en su experiencia inicial de salvación. Él representa el tabernáculo de Moisés, pero necesitamos progresar espiritualmente. En otras palabras, necesitamos intimidad con Dios. Eso representa el tabernáculo de David, donde, aleluya, alguien tiene hambre genuina y sed genuina de Dios. Venía a ser expuesto, porque el poder de Dios es eso. Dios no quiere que lo tengamos escondido. A nadie le debe de dar pena cantar, a nadie le debe dar vergüenza adorar a Dios. Que se desprenda el que quiera desprenderse, pero alguien tiene que adorar a Dios.
¿Sabe una cosa? Amén. David era ungido rey ya a los 16 años y ya él podía quedarse quieto. Y hoy ya fui ungido rey, y para él convertirse y para ser nombrado y para ser presentado ante el rey, como ante el pueblo como rey, tuvo que pasar más de 15 años. Y lo que me apasiona de ese hombre es que él no se quedaba quieto. Amén. No importa si ya había vencido a un león o un oso. No, no, no. Yo quiero más de la presencia de Dios. La prioridad de David. David fue quien se expresó diciendo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Su prioridad era eso, una cosa, no el empleo, no la familia. Amamos a nuestra familia, necesitamos trabajar, pero si el empleo es una posición para adorar a Dios, no vale la pena. Necesitamos a alguien que demande una sola cosa. Cuando damos gloria al nombre de Jesús, una cosa, no dos ni tres, pero una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. David tenía como prioridad en su vida adorar a Dios. ¿A dónde están los adoradores en esta mañana? Su mayor deseo era pasar sus días en el tabernáculo disfrutando de la presencia de Dios. Y le voy a decir una cosa, porque muchas veces nosotros no avanzamos, no somos progresivos en nuestra vida espiritual, amén, ni material. Es porque nos hallamos en otras cosas y no en una cosa, no en la que nos corresponde, no en la que debemos de tener prioridad. Escucha esto: David fue el rey que dominó a todas las naciones del mundo en aquel entonces. Sin embargo, todo el poder, fama, fortuna e influencia que él poseía, la prioridad en su vida era estar en la presencia de Dios. Yo sé que aquí nadie se va a ir sin recibir la promesa del Espíritu de Dios en esta mañana, porque hoy aquí va a estar expuesta la presencia de Dios en medio nuestro. Una cosa él estaba seguro, amén, no importa si era en el desierto de Judá y su deseo era la presencia de Dios, amén, de tal forma que él oró diciendo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alabanza, amén, tiene sed, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra de sequedad y área donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Ese es el deseo intenso de buscar la presencia de Dios. Fue lo que cautivó la atención de Dios. Amén. Si usted quiere direccionar la atención de Dios hacia usted necesita entender en esta tarde o en esta mañana que hay algo que no puede esperar. Hay algo que tenemos que hacer y hay que hacerlo ahora. Adórelo en esta hora, adórelo. Denles alabanza a Él. Eso es. Alguien tiene que tener sed y hambre de Dios en esta hora. Cuando damos gloria al nombre de Jesús, la iglesia del Señor Jesucristo, que cree y practica la doctrina apostólica, no puede caer en el ritualismo religioso, donde el movimiento del Espíritu de Dios sea invitado o que sea una invitación. Todo no puede depender solo de talentos de los cantantes y músicos, de la tecnología, de las luces, no, de grandes mensajes motivacionales, sin la presencia de Dios en sus vidas. Cuando David entendió esto, el reinado de Israel, su primera acción, acción que hizo para el reinado fue su deseo de David era tener en la tienda, construir un altar, un tabernáculo, y él dijo: necesito un lugar específico, y él se preparó y dijo: voy a conquistar a los que habitan en el monte de Sión. Ese va a ser el monte donde yo voy a establecer el tabernáculo de Jehová, y su presencia va a llegar a ese lugar. Lo necesito en esta tarde, que alguien pueda establecer el reino de Dios en su casa.
recibiré. Amén, no tenemos necesidad. Amén, ¿sabe cuál fue el problema? Amén, que David cometió al principio el error cuando él quiso traer el arca del testimonio. Amén, él quiso traer la casa de Abinadab, amén, perdón, de la casa de Abinadab a Jerusalén, pero él cometió un error. Él dijo, oh, necesito unos carros nuevos. Está bien el propósito, es la presencia de Dios. Amén, y él omitió ciertas normas, él omitió ciertas reglas, y a veces nosotros queremos omitir las reglas. A veces pensamos, y por ahí están diciendo que no necesitamos recibir el Espíritu Santo de Dios, pero no podemos omitir las reglas, no podemos cambiar nuestra manera de vestir, no podemos cambiar nuestra manera de hablar, no podemos cambiar lo que el Señor nos ha enseñado en nuestros antepasados. La iglesia del Señor no cambia porque tiene Dios, no cambia. No es tan necesario hablar duro, no es tan necesario danzar, no es tan necesario, te vas a descomodar la ropa, no importa. Cuando hay alguno que tiene una necesidad única, él dice, no importa si me quito los zapatos, no importa, a ver, yo quiero adorar al Rey de Reyes. Queridos hermanos, la cosa más grande y la más importante en su vida, amén, que jamás debe de convertirse en algo común y corriente, es la presencia de Dios. Alguien me recuerda algo. Abinadab, 20 años el arca en su casa. 20 años el arca de Dios en la casa de Abinadab. Usa era hijo de Abinadab. 20 años el arca en su casa. Pasaron tantos años que Usa se acostumbró, se malacostumbró, en otras palabras. Él pensó que eso era algo rutinario. Él pensó que la presencia de Dios en su casa ya era común tenerla, ya no era necesario, ya no había la misma reverencia que había al principio cuando la arca de Dios estaba en su casa. Ya no había el mismo sentido, ya no era temeroso a Dios, ya no tenía, no fue que porque la tocó se murió, era porque ya no era reverente a la presencia de Dios. Se acostumbró, se malacostumbró. David consiguió un mueble, un carro nuevo, y él perdió el respeto por la casa de Dios, por el arca de Dios, por la presencia de Dios. Sabía que no lo podía hacer y lo hizo. A veces, por ahí hay algunos hablando en el Espíritu y hablan en otras lenguas raras. Quieren imitar el Espíritu Santo de Dios, quieren imitar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en realidad. Pero Dios es un Dios de orden y a Dios hay que respetarlo. Amén, a Dios hay que respetarlo, hay que reverenciarlo. David tuvo miedo por lo que sucedió y él dijo, no puede dejar a Jerusalén. Y él dijo, hay algo que hacer. Amén, y buscó a la casa de Obed-Edom y dijo, llévenla a su casa. Obed-Edom ni corto ni perezoso, porque aunque no era del pueblo de Israel, él sabía lo que significaba la presencia de Dios. No menosprecia la presencia de Dios, porque Dios puede bendecirte en cualquier lugar donde te encuentres. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Obed quedó tan impactado de la presencia de Dios en su casa que cuando el rey, porque él ordenaba, había que obedecer, aunque el rey había dicho, hay que buscarle, ya estamos preparados. David se preparó unos cantantes, unos cantores, se preparó con los que debía de prepararse, cambió el carro nuevo y hizo como dice la Biblia, buscó a los sacerdotes de la tribu de Leví, y comenzaron a los levitas para que llevaran el arca correctamente, y ya todos estaban listos. Y David en la caminata, cuando llevaba el arca, preparó cantores, porque algo hay que hacer. ¿Quién quiere presencia de Dios en esta mañana? Amén. El Señor necesita cantores. El Señor necesita cantores. Aleluya, aleluya. Cuando damos gloria a Dios. Amén. Obed-Edom entendió que el arca en su casa no era cualquier cosa. Y él buscó el mejor lugar y la puso en su casa. Y él le enseñó a sus hijos, le enseñó a su familia. Esto es lo más glorioso que me ha podido suceder en la vida. Es lo mejor que nos ha sucedido. Que la presencia de Dios esté en nuestra casa. ¡Wow! ¡Wow! No permita que la presencia de Dios se vaya de su casa, porque eso no se puede. El impacto de la presencia de Dios fue tan grande que cuando David se llevó el arca, Obed-Edom cogió a su familia y le dijo, estuvo 3 meses y medio aquí en la casa, en nuestra casa. El arca del pacto, la
presencia de Dios. Y le voy a decir algo, esa presencia de Dios, eso tan grande, tan poderoso que estuvo aquí, aunque ya se fue para el tabernáculo de David, aunque ya David se la llevó, hay que irnos para el templo, hay que irnos para el tabernáculo, hay que ir, porque tenemos que seguir la presencia de Dios, hay que seguir la presencia de Dios. Hay que seguir la presencia de Dios. Obededón no se puso amargado. Obededón dijo, ahora vino el rey, se llevó el arca. Y ahora, mira, y estamos siendo bendecidos. Los bueyes se habían multiplicado, las vacas, los corrales, nuestras propiedades habían sido bendecidas. Y ahora vino el rey y se llevó el arca. Yo no veo a Obededón quejándose. Yo no lo veo quejándose. Yo no lo veo diciendo, ya el pastor de la montaña, ahora no voy a ir más a la iglesia. Yo no lo veo a él diciendo, ya se metió el líder conmigo, ahora vas a ver quién soy yo. Él no se puso a decir, alguien tuvo que decir al rey que se llevara el arca. No. Él fue al templo, al